¿qué tal? Estamos en otra sesión, otro programa que se llama Conoce tu municipio. El día de hoy tenemos de invitada a Venecia Guzmán, que es el miembro más joven de lo que llamamos pues el Cabildo y el Gabinete, es decir, todas las personas que estamos a cargo de decisiones importantes en el municipio de San Pedro. Ella es nuestro miembro más joven y estamos muy contentos de tenerla aquí. Les recuerdo que este programa trata de que la audiencia tenga como una especie de ventana a lo que hacemos en el municipio. Recordamos, Venecia, el que cuando eres niño, pues lo primero que aprendes es a cruzar la calle, a que si tu banqueta está quebrada o buena para caminar, y que todas esas cosas tienen que ver con el municipio. Y nuestro alcalde Miguel Treviño así lo siente, como que el gobierno que la gente conoce, pues no son las normas federales en muchos, sino es cómo está el camino a la escuela y cómo te trata la policía de tu cuadra. Y en ese sentido es el municipio lo más cercano de la vida política de un sanpetrino, pues. Y en este tratar de conocer, pues tratamos de comprender la operación y las personalidades que hacen que un municipio florezca o se estanque. Estoy segura que ustedes van a atestiguar que con el liderazgo de Venecia Guzmán, pues este municipio ha avanzado muchísimo. Tenemos 1 año y medio para seguir avanzando y veremos. Venecia es una regidora. Y entonces comenzamos dándole la bienvenida a este espacio y con la pregunta, ¿qué es esto de ser un regidor, una regidora? ¿Y por qué llegaste tú a ser regidora? ¿Qué te movió? ¿Cuál es tu pasado como para que alguien a tu edad opte por ser miembro pues del Cabildo y hacerte regidora? Bienvenida. Muchas gracias, Marta. Un honor estar aquí contigo en esta conversación y con todos ustedes que están acá viéndonos en las redes. Pues bueno, los regidores, como mencionas, pues el municipio, quienes están como en el liderazgo, digamos, del municipio, es el cabildo y el gabinete. Entonces, cada uno tenemos pues nuestro rol. El gabinete es lo que opera más la parte ejecutiva, o sea, son quienes realmente se encargan de que cada parte de lo que se tiene que hacer en el municipio se haga. Tienen a sus La equipos, operación. exacto, la operación. Quienes estamos en el cabildo tenemos un rol un poco distinto, es un rol más de supervisión, de propuestas, de programas específicos y de ir colaborando en general para que se haga realidad la visión del alcalde y del equipo de trabajo que es el cabildo con quienes entran inicialmente a la administración, pues que se vaya cumpliendo. Entonces lo que hacemos es que aprobamos el presupuesto, que es obviamente pues donde realmente se establecen las prioridades de un gobierno, donde decimos, a ver, en esta administración le queremos dedicar mucho a cultura, le queremos dedicar mucho a movilidad, ¿no? Entonces ahí es donde pues se van materializando estas como cosas que escuchamos que queremos hacer, pues no se pueden materializar sin un presupuesto, ¿no? Entonces todas esas discusiones y pues eso se lleva a cabo en el Cabildo. Y luego las demás cosas que hacemos la verdad es que es muy curioso el trabajo de los regidores, porque propiamente por ley, tú lo único que tienes que hacer es venir a sesiones de cabildo, donde se votan asuntos, que son asuntos como el presupuesto, algunos permisos de desarrollo urbano, son todos los reglamentos, que son todo lo que, o sea, todas las reglas del juego para todas las secretarías, para todas las facultades de todo el municipio, eso es lo que se vota en cabildo. Pero realmente eso es lo único que tú tienes que hacer. Tú tienes que venir a 2 sesiones al mes y votar. Y ya, no te requiere nada más. Entonces realmente el trabajo bueno, y te requieres ser parte de esas comisiones, pero todo lo que tú quieras o no quieras hacer como regidor o regidora, pues realmente un poquito depende de cada quien, porque cada quien va marcando qué tanto quiere simple y sencillamente sentarse y revisar de atrás o O sea, tu rol puede proponer ser mucho. pasivo Exacto. o activo. Sí, tu rol Entonces, puede ser como pasivo tú es defines. votar. Sí, ¿Y el activo qué supondría? pues proponer, hacer chamba para realmente proponer
programas, estar también dando seguimiento con las secretarías en lo operativo, en las cosas que tú propusiste. O sea, por ejemplo, yo hace como un mes se votó ya a favor un reglamento que yo propuse, que fue la creación de la ventanilla de atención especializada para las familias de las víctimas de desaparición forzada. Un nombre muy largo para decir que cuando sucede este delito de la desaparición forzada, vamos a dar una atención más especial a estas familias. Pero entonces tú puedes votar el reglamento y ahí lo dejas. O puedes después sentarte con quienes lo van a operar y asegurarte de que realmente se entienda lo que tú querías lograr, de que ellos también se sienten capacitados para hacer ese trabajo, de que realmente va a funcionar, ¿no? O puedes simple y sencillamente votarlo y ya, y ahí quedarte. Entonces lo que entiendo un poquito es el cabildo es un poco la parte legislativa, digamos. Exacto. E igual que en el Estado, los diputados que están en la Cámara de Legislación, ¿no? Pueden igualmente ser pasivos y decir, bueno, pues alguien pone un cambio a la ley o tal, pues lo votan, o activos en el sentido de empujar a que el Ejecutivo, que seríamos pues las secretarías, estemos más en un equipo y entonces se lleven a cabo pues una visión en conjunto y estemos así como que apuntalando cosas. ¿Por qué te interesó hacer una ventanilla única para las familias víctimas de desaparición forzada? ¿Por qué te interesa ese tema? Bueno, pues desde carrera para mí el tema de la desaparición forzada ha sido como una cosa que me llama mucho la atención porque en la historia de América Latina, sabemos por ejemplo el caso de Argentina, en la historia de América Latina este ha sido un delito y un problema muy, muy importante, porque la desaparición forzada es cuando alguien desaparece, pero quien lo forza es la autoridad, o sea, es decir, un oficial de seguridad, que sea el ejército, que sea la policía o que sea las Fuerzas Armadas, quien sea. Y entonces es uno de los casos más palpables pues, de abuso de autoridad. Y para mí, exacto, y para mí esas son pues, las cosas que me mueven. Y este en específico fue una propuesta que se hizo a nivel intermunicipal, es decir, lo pasamos nosotros, San Pedro, Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, muchos otros municipios del área metropolitana que se unieron para hacer este esfuerzo en común. O sea, qué terrible. Entonces el hecho es que hay abuso de la autoridad así judicial, pues de los policías en las que toman a una persona y a veces la toman sin un cargo claro, o sea, abusan en el sentido de que no hay una orden de aprehensión y entonces los toman, los llevan y después se desaparece la persona. Y este crimen de los que los ciudadanos a veces escuchamos, pues piensas tú, ¿a quién le importa? O sea, ¿quién debe de estar haciendo algo para que esto no ocurra? Y le toca a la parte legislativa hacer leyes más transparentes para que esto se pare y no vuelva a ocurrir. Pues no necesariamente creo que le toca a la parte legislativa, porque realmente pudo haber sido un programa operativo que simple y sencillamente una secretaría decidió, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto realidad y lo puso en su plan operativo. Pero cuando hay un reglamento, el reglamento se tiene que cumplir sí o sí. Entonces esa es un poquito la oportunidad que tienes como regidora, que lo que está en los reglamentos es la ley y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, una manera de realmente hacer valer lo que tú quieres que pase es ponerlo en los reglamentos. Entonces, por eso hemos estado revisando, por ejemplo, este fin de semana nos dimos un clavado muy importante. Todo el sábado estuvimos trabajando en el reglamento de banquetas, porque hay pues muchas cosas que no se especificaban. Entonces, ahora algo que si el reglamento se aprueba, va a decir que no hay ninguna banqueta en este municipio que pueda ser más chica, más chica que 1.5 metros. Y son cosas que, eso por ejemplo, eso sí es algo propiamente muy legislativo, porque eso, si lo pone alguna secretaría en un manual de operación, el manual de operación se puede cambiar. Pero imagínate lo que importa, que ahora siempre diga que la banqueta siempre tiene que medir esto. Pues ahorita no lo vamos a ver de un día para otro. Esa es también la cosa con el legislativo, que no lo ves porque las leyes nunca son retroactivas. Entonces, el hecho de que yo mañana diga no pueden ser más angostas que 1.5 metros no significa que mañana todas van a estar así.
sino que el día de mañana, cuando alguien quiera construir una banqueta nueva, la tienen que hacer así. Entonces, en unos 10 años, 5, 10 años, estamos esperando que ahora sí ya se vea. Esa es un poquito esa diferencia Pero de qué los bien trabajos. lo explicas. Entonces, la parte operativa, tenemos programas, tenemos ideas, pero somos rotativos, es decir, cada administración viene una nueva persona, se le ocurre otro nuevo programa, eh, piensas tú que estás haciendo grandes cambios, pero a menos de que queden en un reglamento oficial pasado por el Cabildo, no van a prevalecer a través del tiempo, porque pues depende de cada secretario que haga caso a los programas que quedaron o no. Pero cuando hay un reglamento oficial del municipio, entonces es una ley que es más difícil cambiar. Claro, no es imposible, pero pues implica un debate público en el que pues los ciudadanos pueden decir, supongamos que otra administración diga, no, es mucho 1.5, vamos haciéndola a 1 metro. Porque esto pues a los desarrolladores cada vez que hacen una casa o un fraccionamiento les roba mucho espacio y entonces pues no les conviene. Entonces, claro, habría que haber un debate para que los ciudadanos decidamos, ¿es mucho 1.5 o nos conviene a todos como ciudad tener una banqueta amplia? ¿Y cuáles son los estándares internacionales? Y entonces hay un debate público y la democracia pues puede favorecer a que el mejor uso, la mejor costumbre se quede después de ese debate. Exacto. No, lo explicaste perfectamente. O sea, por ejemplo, en ese caso de las banquetas es algo muy palpable, pero en el resto de los reglamentos es donde, por ejemplo, están las facultades de cada secretaría. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, dice, la Secretaría de Desarrollo Social está facultada y obligada, por ejemplo, a atender temas de asuntos indígenas. Entonces, te da ahí un par de reglas de juego de lo que la Secretaría tiene que estar haciendo, pero no te dice exactamente cómo. Entonces, eso es como otro caso donde cada administración puede llegar y hacer un poquito un programa diferente, pero sin salirse como de de esas obligaciones. Básicamente es como poner las obligaciones al municipio. Como dices, sí se puede cambiar, pero entonces, o sea, lo que realmente hace que las cosas perduren en una democracia, en un gobierno, pues no es la gente que estamos aquí de paso. Operando, exacto. Porque, no, pero tampoco el cabildo, porque pues finalmente yo también ya no voy a estar aquí en 1 año y medio que nos queda de la administración. Entonces realmente imagínate 1 año y medio, 5, 10 años, 15, lo que realmente hace que las cosas duren es, o sea, en toda la teoría política es que es lo que le llaman en inglés el como citizen buy-in, o sea, que la ciudadanía lo compre, ¿no? Que lo haga suyo. Entonces, imagínate si ya estás acostumbrado, en el caso de las banquetas, estás acostumbrado a que las banquetas sean de 1.5 metros y luego viene otro gobierno y te dice, ahora ya te las voy a quitar, pero tú ya eres un peatón, tú ya las usas, las caminas, vas a decir, claro que no. Entonces, realmente la fuerza de la ciudadanía es lo que hace que las cosas perduren. Sí. Pues esto me hace mucho sentido para dar a conocer el trabajo que se lleva a cabo como para participar en el municipio, cómo hay diferentes campos de trabajo, digamos. Y eso también me interesa que la ciudadanía aprenda. ¿Cómo se puede hacer una regidora? ¿Qué necesitas? Si digo, yo ciudadana, me gustaría estar en este papel de ver los reglamentos y votar, ¿qué se necesita? Pues mira, como toda la teoría democrática de un país dice que las democracias no son necesariamente, digo, la palabra está a veces mal utilizada, pero dice las palabras, la democracia es democracia, no es meritocracia, entonces no te requiere un papel específico, un estudio específico. Que es diferente que los secretarios, ¿no? Porque como los secretarios tienen que ejecutar, pues tú tienes que venir con un perfil de poder ejecutar eso. Para tú ser regidor tienes que tener cosas muy sencillas, porque tú eres electo, eres una figura pública electa, así como el presidente, como el alcalde, como los diputados y las diputadas. Tienes que hacer campaña para ser regidora. Exactamente, por eso todos los regidores fueron parte de la campaña y los secretarios no, los secretarios se nombran después. O sea, los regidores nos registramos también como candidatos y de hecho algo que a veces a la gente se le olvida, pero cuando tú vas a votar, tú no votas por alcalde o alcaldesa, tú votas por ayuntamiento, que es un grupo de personas, que en este caso el ayuntamiento por
quien votaron era el equipo de Miguel, o sea, Miguel es parte de ese ayuntamiento, que es el alcalde, ¿no? Entonces es el alcalde, los dos síndicos y los regidores. Entonces, quienes tienen que tener un perfil específico son los síndicos, que uno se encarga de ver todo lo que tiene que ver con dinero y otra persona se encarga de ver todo lo legal. El resto somos regidores y hay perfiles mixtos. No hay un requisito en particular, más que realmente lo que se busca, pues es que en general seas una persona que le quiere dedicar tiempo a su municipio, que estés interesado o interesada. Entonces, cada alcalde o alcaldesa, cuando se registra, pues ellos y su equipo van conformándose como ellos quieran. Si algún alcalde dice, no, a mí la gente que se me hace más inteligente son los ingenieros, y quiere poner a puros ingenieros de regidores, pues pueden hacer eso. Si una alcaldesa puede decir, a mí me encantan las filósofas, puede poner a puras filósofas como Marta y yo en el cabildo, que me encantaría ver ese cabildo a mí. Ahora sí que Platón estaría feliz. Exactamente, ahora sí un gobierno de philosopher kings, de reyes filósofos. Pero sí, entonces básicamente pues hay una diversidad ahí de perfiles. Estás haciendo creer que todos los regidores son del equipo del alcalde. Y no, a ver, el alcalde designa cuántos podrían ser sus regidores. Cada municipio es diferente, pero entonces aquí no es que el alcalde designe, es que tú votas por un equipo. Entonces, en ese equipo hay un alcalde y hay síndicos y regidores. Y después cada candidato a alcalde y alcaldesa hace lo mismo. Entonces, en nuestro cabildo somos el presidente municipal, que es Miguel Treviño. Hay 2 síndicos, que son los síndicos también entran como parte del equipo de trabajo del alcalde. O bueno, no el equipo de trabajo, pero el equipo por quien votó la ciudadanía. Y luego son 8 regidores, por quien votó la ciudadanía. Después, el resto de los puestos se asignan porque la ciudadanía también hubo otros miembros de la ciudadanía que votaron por otros candidatos y candidatas o estos grupos de alcaldes con sus propios regidores y síndicos. Entonces, por eso cada regidor que entra porque lo que se le llama como representación proporcional, que es que por otras candidaturas que también votaron la ciudadanía se incluye un porcentaje de esas personas, pero eran personas que la ciudadanía ya sabía quién era. Haz de cuenta. Aquí se votó por Miguel y su equipo, pero también por... En parte, la siguiente votación fue de la candidata del PAN, de Rebeca Cloutier. Entonces, Rebeca Cloutier y su equipo. Exacto, exactamente. Ya, no se vota por nada más los alcaldes, no, sino por tal y su equipo. Y por el ayuntamiento. Por del PRD y su equipo. Exactamente. Entonces estaban los equipos de cada y dependiendo de cuántos votos tuvo cada uno, hay una fórmula matemática que dice, si tantos votos fueron tantos, entonces siempre es así tan proporcional, es decir, si no hubiera nadie votado por ningún otro partido, ¿se queda un partido o sí tiene que haber oposición? O sea, regidores de otros partidos. De hecho, este año fue diferente. Lo que estaba en la administración pasada es que la representación proporcional se hizo más bien como por porcentaje del voto recibido. Entonces, si mal no recuerdo, la regla era que si sacabas más del 3% del voto, tú tenías derecho a tener ahí a un regidor. Entonces eran 10 regidores del equipo ganador y luego era una regidora independiente que fue la siguiente candidatura que tuvo los más votos, después un regidor creo que del PRI, después un regidor de no me acuerdo qué otro partido y otra regidora independiente, porque se hizo como el turno de, si tú tienes más de, o sea, imagínate que alguien ganó con 50% de los votos, entra toda la planilla, pero después alguien ganó con 30, un regidor, alguien ganó con 20, otro regidor, alguien con 10, otro regidor, alguien con 5, otro regidor. En este año, el criterio ahí de la Corte cambió el criterio judicial el criterio jurídico, y en este caso nos toca trabajar con 4 compañeros del PAN, pero esos compañeros del PAN, es decir, ya estaban, la ciudadanía ya sabía quién eran, porque como te digo, no votas por un alcalde o alcaldesa, sino que votas por un ayuntamiento. Entonces ellos también hicieron campaña, ellos también fueron candidatos y candidatas. Ahora cuéntanos de ti, ¿por qué decidiste estar en algún momento? Me imagino que la persona que está queriendo hacer campaña para ser alcaldesa o alcalde
le dice a algunas personas, oye, si tú eres parte de mi campaña, a mí me gustaría que tú fueras regidor o regidora. Así fue. O sea, fue una intención tuya. Le dijiste, Miguel, a mí me gustaría. Miguel te dijo a ti. Y sobre todo lo que quiero, no tanto la designación, sino dónde estabas tú que dijiste, yo quiero ser regidora. Sí, de hecho es como una historia que yo digo a veces que estoy aquí, no por accidente, pero como que una historia rara. Yo nunca me vi en el servicio público antes de entrar. Y nunca me vi en el servicio público porque pues antes nunca me vi en un partido. Y entonces, pues la verdad es que vemos que la vía partidista es como que la que gana en México. Y entonces como que yo siempre había pensado que pues el servicio público no era para mí. Yo estudié mi caminito ahí de carrera o carreras, estuvo ahí un poquito, no sé, como muy hecho a mi medida, porque yo primero entré para estudiar psicología y yo pensé que quería entender cómo funcionaba pues, la mente del ser humano. Entonces empecé a aprender eso. En mi primer año de carrera de estudiar psicología, agregué una clase de filosofía. Y dije, híjole, como que ya me llamó la atención, ahora también saber, no nada más cómo funciona, porque a mí me encantaba toda la parte como de la química neuronal del cerebro y cómo funciona como esa parte de la humanidad. Dije, bueno, no nada más me interesa eso, sino también me interesa qué es lo que ha pensado el humano. O sea, ya entiendo como un poquito de cómo funciona, ahora quiero saber qué ha pensado el humano a través de la historia. Y entonces dije, híjole, quiero agregar una segunda carrera en filosofía. Entonces me empecé a empapar mucho pues de eso. Y en el mundo de la filosofía lo que a mí me encantaba era la filosofía política y la ética. Y entonces ya me iba a graduar, me quedaba, o sea, era ese semestre ya me iba a graduar y como que me quedaban unas ganas de aprender algo más, como que yo decía, ok, ya sé cómo funciona, ya sé qué ha pensado el humano, pero no me puedo quedar aquí, como que tengo que saber, bueno, y luego cómo lo aplico. Y para mí, esa fue, ahí lo que yo decidí hacer fue agregar una tercera carrera o licenciatura en ciencias políticas, que para mí era como, no sé, una vía natural, pero te digo, yo no me veía siendo parte del servicio público. Para mí, yo iba a ser una activista fuera del servicio público toda mi vida, trabajando para mejorar al gobierno de este país. Y entonces, pues así empecé. Esos fueron todos mis primeros trabajos desde antes de graduarme. Siempre trabajé en ONGs, en temas de activismo, en diversos temas. Y como que para mí siempre algo que me mueve es eso, es como la justicia social. O sea, es que todas las personas tengan las mismas oportunidades, que no haya sufrimiento innecesario en este mundo. Y entonces, te digo, yo siempre trabajaba como activista desde el otro lado. Y pues esa es un poquito pues, la trayectoria que yo tenía. Yo viví fuera de este país como 7 años y de hecho cuando regresé, yo me regresé porque en Estados Unidos yo trabajaba en un ONG en San Francisco, en California, haciendo de hecho cabildeo al Cabildo de San Francisco, al City Council de allá de San Francisco, que pues ahora me toca a mí estar del otro lado, pero yo trabajaba haciendo cabildeo a ellos para exigir políticas públicas de justicia de vivienda, porque San Francisco tiene un problema muy grande de vivienda. Entonces yo trabajaba en eso y decidí regresarme a México un ratito para aplicar a la maestría. Yo quería hacer una maestría en política pública. Y en ese momento pues estaba aquí y dije, estaba tomando todos los exámenes que tienes que prepararte y todo eso para aplicar a las maestrías. Y fui como buena ciudadana a ver a pues varios candidatos hablar, a ver qué tenían que decir los candidatos que pues, yo iba a tener que votar por uno o una de ellas en las elecciones. Y escuché a Miguel y yo no lo conocía, pero me dio una como muy buena impresión. Entonces como que dije, híjole, pues bueno, quiero ver qué está pasando aquí, quiero ver cómo aporto desde este lado, porque tío, siempre mi trayectoria siempre era de trabajar en políticas públicas en estos temas, pero siempre desde afuera. Y ahora que estamos aquí todos, todo el cabildo completo, el gabinete completo, toda la administración municipal, quienes somos nuevos, quienes ya estaban, o sea, todas las personas que conformamos esta administración, para mí de verdad sí creo que el servicio público es lo que
como que lo que va a transformar este país. O sea, wow, pues qué cambiazo, ¿verdad? O sea, así me gusta a mí a veces resumir porque además le damos un momentito a que la gente digiera las ideas, pero lo que yo te oigo decir es el que tú, como muchísimos ciudadanos, piensa, los gobernantes son aquellos y ellos deben de cambiar y ellos no ven a los problemas reales de la sociedad. Y entonces, para que México cambie, pues tenemos que exigir al mal gobierno que haga un buen papel. Y a muchas personas no se les ocurre que una posibilidad es meterte al gobierno. Y cuando estás acá, pues aprendes mucho, ¿verdad? Te das cuenta que el poder transformador de la oposición es válida. Es un cabildeo como el que tú hacías de poner alertas y hacer que los gobiernos entiendan algunos, a lo mejor, no sé, puntos ciegos, pero que si los gobiernos verdaderamente no quieren poner atención, pues no lo van a hacer. En cambio, si tú te haces parte del gobierno y ves esos puntos ciegos y los quieres transformar, pues tienes todo, tienes el poder de, como tú decías, de hacer reglamentos que favorezcan esas políticas que son queridas para ti, y tienes la posibilidad de invitar al lado operativo a que te ponga atención y hagamos programas juntos, y sí hay una posibilidad real de transformar. Es decir, que personas dispuestas, con deseo de transformar a nuestra sociedad, deberían de ver en el servicio público una oportunidad. ¿Por qué no la ven? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que ciega a tantas personas? Que algunos pensamos que incluso nuestro presidente Andrés López Obrador era mejor opositor que gobierno. O sea, que es tan fácil ser crítico desde afuera, ¿verdad? Y luego cuando ya entras, ¿qué piensas tú de esta como división entre los que estamos adentro, los que están afuera, y qué fácil es arrojar piedras? totalmente, tienes toda la razón. O sea, sí, creo que para mí la verdad es que, o sea, dijiste, ¿por qué la gente a veces no quiere o por qué no quieren entrarle? Para mí es como una desilusión, ¿no? O sea, es como esta falta de confianza, es una desilusión, porque estamos acostumbrados a criticar, o sea, estamos acostumbrados, digo, número uno, la historia democrática de México es corta y es frustrante, ¿no? O sea, llevamos un caminito que todavía se sigue haciendo, se sigue forjando, como que luego nos comparamos con países europeos que llevan su historia democrática es 200 años. Ajá, o sea, es otra trayectoria completamente, ¿no? Entonces, yo creo que también en ese entendimiento es que ahí vamos, que no es que la lucha está perdida, sino que estamos haciendo historia, ¿no? Cada día cada día que estamos. Sí. O sea, que dices tú, démonos chance. Exacto, ahí vamos. Okay. Ahí vamos. Y es de todos. No lo digo nada más como persona en el servicio público, sino también como ciudadana, porque digo, evidentemente yo trabajo aquí en este municipio, pero yo no trabajo en el Congreso local y no trabajo en el Congreso federal y no trabajo en el Ejecutivo estatal y federal, ¿verdad? Pero hago mi chamba también como ciudadana activa allá. Es decir, soy una persona muy activa que no nada más me tomo mi rol como servidora pública y eso es lo único que hago, sino que también soy ciudadana activa, y creo que eso es lo que nos falta más. Pero yo creo que ahí, por lo cual, o sea, quiero decir, creo que nos falta mucha ciudadanía, pero Cuéntanos no creo. más de eso. ¿A qué le llamarías una buena ciudadana? Dices tú, una buena ciudadana que eres activista en el gobierno estatal y conoces lo que está ocurriendo en el Congreso y vas y te plantas. ¿Qué significaría eso de ser un ciudadano activo? O sea, quienes nos escuchan y están en sus casas, ¿qué quiere decir eso? Pues creo que primero que nada, pues es estar informado, que es la mitad del trabajo, honestamente. Y luego es estar pues posicionando tu punto de vista en la mesa de discusión. Y lo mismo pasa aquí en el municipio. O sea, las decisiones que tomamos en el Cabildo, pues las hacemos con información nuestra y luego con información que nos llega a la ciudadanía, ¿no? Entonces, si tú eres una ciudadana o un ciudadano que no está usando su voz para poner temas que son de tu interés sobre la mesa, pues entonces tal vez nadie tiene ese tema. O sea, finalmente mucho de lo que mueve el gobierno es pues
si estamos aquí para representar, pues entonces es saber qué quiere la ciudadanía, ¿no? Y si la ciudadanía no te habla y no te dice qué quiere, pues a veces está difícil hacer ese rol, ¿no? Entonces, para mí, pues una ciudadanía activa es una que está informada, que aporta, que está poniendo temas sobre la mesa y que está retando y que está viendo que las cosas se hagan mejor. Ahora, para mí significa también no solamente, o más bien, diría, no significa ser nada más críticos por ser críticos, porque eso creo que no le beneficia a la democracia. O sea, creo que sí tenemos eso a veces, de nada más ver un gobierno y decir, ay, todo está mal. Sí, todos son iguales, todos son corruptos y todos. Exacto. Y eso también creo que daña nuestra democracia. Totalmente, ¿verdad? Primero, te hace a ti muy puro y santo, como si el problema es de otros. Y no estar así como que en el mismo cajón de decir, oigan, los problemas de México son de todos. Son míos. Son nuestros y entonces, ¿cómo le hago yo? Claro que hay una diferencia porque tú fuiste elegida por una serie de personas y además tienes un salario para hacer ciertas cosas, yo igual, y estamos con más responsabilidad, obviamente, de mejorar la parte del gobierno. Pero sin el apoyo de los ciudadanos, en el sentido de decir, esto me interesa, esto es valioso, esto no lo estás viendo, pues no podemos hacer un buen papel. Exacto. Y lo que yo quiero saber es, como ciudadano, quienes te están escuchando, ¿cómo sería la entrada? ¿Haz de cuenta qué deberían de estar leyendo? Para empezar viendo estos programas, ¿verdad? Que se llama Claro. Conoce tu municipio. Entonces, acuérdate que se quedan estos programas grabados en un video y entonces aquí hemos tenido a varios secretarios, a varias personas pues que nos explican cómo funciona el gobierno municipal. Esto ya es bastante aprendizaje, un aprendizaje que no te dan en las secundarias, en la prepa, que eso también es como para pensarse, ¿no crees? Totalmente. O sea, de hecho, para mí el reto de tener una ciudadanía activa es uno que el gobierno se debe de tomar activamente, porque sí creo que sí creo que nos falta tener una ciudadanía más organizada, más participativa, más propositiva, pero no creo que eso no culparía a la ciudadanía, o sea, no diría que es su culpa. Creo que para que eso pase hay como un ciclo donde el gobierno tiene que, número uno, educarte. O sea, la importancia de la SEP, de la educación cívica, ¿verdad? De entender eso, desde cómo funciona un municipio. O sea, todo lo que estás haciendo en este canal, Marta, pero imagínate que desde chiquitos nos den una educación mucho más completa en cómo funciona el gobierno, porque para entenderlo, ¿verdad? Es toda una educación que tienes que recibir. Entonces, muchas veces, y de verdad me pasa y como que yo me tomo ese parte de mi rol, que viene alguien, un ciudadano, y se está quejando de que, no sé, es que no tengo luz y la luz, no sé qué, y la luz no me ha llegado, por poner un ejemplo. ¿Y cómo le explico que la luz no es algo municipal? Yo no controlo la luz. La CFE no es mía, no es del municipio. Entonces yo no puedo hacer mucho con la CFE, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero luego hay varias otras cosas. Por ejemplo, ahorita con el tema de salud, que estamos viendo tan importante. Sí, ¿cómo no nos dice no sé qué? Las cifras, yo no las tengo. Sí. ¿No? Entonces, pero desde eso, entonces creo que le quitamos un poder grande a la ciudadanía si de entrada no saben dónde pedir lo que necesitan pedir, ¿no? O sea, si vienen a pedirle al municipio tal y cual cosa que realmente se lo deberían de estar pidiendo al gobierno federal o al gobierno estatal o al Congreso o a no sé quién, pero desde saber eso, híjole, ya es una barrera enorme. Y quienes tienen la responsabilidad de hacer esa brecha de esa barrera, pues es el gobierno en primera instancia, ¿no? Entonces, para mí, bueno, primero que nada es la educación. Y luego es estar abriendo estos procesos. O sea, por ejemplo, el hecho de que todas las juntas de cabildo estén públicas en vivo, o sea, el ir abriendo información, ir abriendo programas, ir abriendo portales de transparencia, para que la gente tenga material con que poderse informar y poder estar activa en la discusión, ¿no? Entonces, como que es ese balance de que hay una pérdida de confianza en los gobiernos, creo yo, y luego también que hay una responsabilidad bien importante de los gobiernos de ir abriendo sus procesos para que haya como este ciclito donde con educación y procesos abiertos y la ciudadanía va recobrando la confianza y va siendo parte del
debate público. Sí, estoy oyéndote y estoy pensando qué complicado, ¿verdad? Porque nuevamente la educación pues no es del municipio, es todo el sistema educativo de las escuelas pues es del Estado y de la Federación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como municipio educar a nuestros chavos, chavas, niños si no tenemos ese acceso a los programas? Ya estamos complicados, ¿verdad? Pero sí te entiendo que podemos hacer distintos programas que sean como porosos a la ciudadanía, ¿verdad? Que los ciudadanos puedan involucrarse y así aprender y nosotros también informar más y decirles pues cómo aprender de lo que estamos haciendo y por qué lo que tú sugieres pues no es parte de esto. Fíjate que yo creo, digo, ahí te interrumpo un poquito, pero Sí, yo dale. creo que los municipios, o sea, aunque propiamente, como le dices, no tenemos facultades de educación, creo que luego terminan siendo los municipios los que educan más en cultura cívica, aunque no en esta parte como formal de sentarte en una escuela. Sí, cuéntanos cómo podría ser, cómo se te ocurre a ti que podría ser esta educación cívica, que por cierto le atañe aquí a la secretaría que yo encabezo, pero sí, o sea, lo que me imagino que tú vas es decir, bueno, si el parque está limpio o no está limpio, pues eso te educa de cierta manera. Pero yo quisiera, como te tengo aquí y eres muy propositiva, que le eches más posibilidades a esto. ¿Cómo podríamos hacer que los niños, niñas, jóvenes de San Pedro pudieran conocer más? Porque, por ejemplo, muchos pues no escuchan estos programas. Es difícil pues llegarle a chavos, chavas que lo que están es pues metidos en su Xbox en este momento y viendo juegos de otros países y en una realidad no muy local. Entonces, ¿cómo se te ocurre que podríamos decir, híjole, si el futuro democrático de México está en los jóvenes y luego en los niños, ¿qué podríamos hacer? Pues yo creo, o sea, siento que voy a decir algo que un poco ya lo dijiste tú, pero realmente sí creo que esa como cercanía que puedes tener más fácilmente con un municipio es como el mayor impacto que podemos hacer, porque al tú tener un municipio un poco más abierto, que es más fácil de entender, eso como que te va educando para entender en otra escala, para entender el gobierno federal, por ejemplo. Entonces sí creo que el poner esa vara alta de cercanía y de abrir, o sea, el poner el ejemplo como municipio y que se va entendiendo más, como tú dices, o sea, hay un bache, el bache se repara, ok, entonces yo espero que un gobierno haga eso y entonces le exijo lo mismo al resto de los gobiernos, como que eso sí creo que va cambiando, va formando, pero también pues podríamos pensar en cosas, no sé, en cosas muy innovadoras para hacer. O sea, sí creo que a veces los gobiernos queremos como explicar las cosas en los términos que queremos y más bien en vez de nosotros acercarnos hacia qué quieren ustedes. Pues para mí esa sería la primera parte, ¿no? Es, pues, ¿por qué no lanzar una encuesta donde les preguntamos a los jóvenes qué es lo que te frustra del gobierno? ¿Y qué es lo que no entiendes? ¿Y qué es lo que quisieras ver? ¿Y por qué te sientes representado y por qué no? Y hacerla como una dinámica interesante. No sé, si se puede rifar algo, si se puede que sea parte de... Te invito ya estás. La hacemos. La hacemos. Excelente. Me gusta la idea. Les quiero platicar como qué cosas sí tenemos en esta administración que está interesante, que tú también los conoces. Tenemos, por ejemplo, un consejo de niños, niñas y adolescentes. ¿Nos quieres platicar si eso de alguna manera es lo que tienes en mente? Porque lo que te oí decir me parece muy bueno es el que si tú conoces cómo funciona tu municipio y te das cuenta que los gobernadores, esa gente mala y corrupta, tienen caras como nosotros, ¿verdad? Y somos personas pues que tenemos una familia, que tenemos hobbies, que tenemos carne y hueso, pues. Entonces tú piensas, seguramente los diputados del Congreso y los secretarios del Estado pues son similares. Esperemos que así sea, ¿verdad? En el sentido de que sean gente pues ordinaria, cercana, que les tocó hacer una chamba
y que seguramente tienes acceso pues a que te escuchen y demás. Entonces, una vez que conoces el gobierno municipal, lo que tú estás diciendo es, tienes más posibilidades de entender cómo podrías exigir incluso de la federación ciertas cosas del gobierno. Y otra cosa es el estar como muy cercano a la ciudadanía para estar escuchando y que verdaderamente haya esta como influencia. Eso es lo que te estoy oyendo decir. Y para terminar, Venecia, ¿cómo te ves tú en el futuro? O sea, una regidora, ¿qué le sigue? Es así como que es por ejemplo un trabajo de medio tiempo, es de tiempo completo el ser regidora, y cuando esto termina es por el aprendizaje que quieres ir a otro puesto similar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo te ves? Pues no sé. Mi compromiso obviamente es ahorita aquí. Y digo aquí, me refiero como regidora en este municipio. ¿Qué voy a estar haciendo después? Realmente no sé, porque yo creo, o sea, una cosa es, para mí yo sí me he dado cuenta que el servicio público es para mí. Es lo que me mueve, es lo que me motiva y es donde creo que la verdadera transformación social que va... Bien, o sea, ha sido una conversión para ti, ¿verdad? Para mí totalmente eso, o sea, yo de aquí no me salgo. Pero lo que sí quiero decir es que sí creo que si en el servicio público a veces lo que solamente estás pensando es en el puesto, yo cuestionaría como que ¿por qué quieres estar ahí? Para mí es estar en donde tengo más impacto, en donde tengo más posibilidades de maximizar mi impacto, lo que eso signifique en el momento que signifique. Entonces seguramente estaré en una diversidad de puestos si puedo lograr esa carrera, pero siempre con la misma visión de decir maximizar el impacto social que podemos tener las y los ciudadanos dentro del servicio público, ¿verdad? Porque a mí aquí es lo que me llama. Pues muchas gracias a Venecia Guzmán, regidora del municipio de San Pedro, que nos enseña un poco lo que es ser regidora y también una visión fresca de por qué el servicio público puede ser un espacio de transformación de nuestra sociedad entera. Muchas gracias y hasta la próxima.